Hello, good evening. How are you? Hello. Hello, ¿cómo les va? Hello. Hello, Bien, usted. teacher. Bien, profesora, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Buenas Bueno, noches. buenas noches. Vamos a ir iniciando. Hoy les envié un correo con una información para la primera semana de exámenes, para la semana del 18 de marzo, para que lleven fotocopia de la cédula. Entonces revisen el correo para que vean la información. Es información que deben de tener ahí a la mano. También en avisos les puse fechas importantes del curso, entonces para que lo tomen ahí en cuenta. Estar revisando avisos todas las semanas, porque ahí les ponemos información importante, revisar el correo también de la plataforma para lo mismo, ¿verdad? Para tenerlo ahí al día toda la información. No sé si tienen alguna consulta antes de iniciar. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias, profe. Todavía no hay los horarios, digamos, sí se saben los días que van a hacer los exámenes, pero los horarios todavía no están, las horas, mejor dicho. No, no, las horas oficiales no. Lo que está en avisos, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ok, está bien, muchas gracias. Profesor, la cédula, hay que llevar el día del examen, es Sí, sí, el día de color, ¿verdad? Creo que salió. en la semana de exámenes, sí, ustedes llevan lo que es la fotocopia A de la color. cédula. No sé, no, nada más dice fotocopia de la cédula. Okay. Y Ajá. otra consulta, profe, esas pruebas que estaban haciendo, ¿verdad? Que nosotros no teníamos que hacerlas. No, un 10º año no las hace. Un 10º no. Ok. 10º sí, ¿verdad? Si ustedes tienen materias en 10º, sí. Ok. Pero No. un 10º ya no tienen que hacer esas pruebas comprensivas, ¿verdad? Ok, gracias. Profe, ¿eso de la fotocopia de las cédulas para todos o es solo para los muchachos que se van a graduar ahora el primer semestre? Bueno, lo que nos dijeron es que les enviáramos esa información a todos, ¿verdad? A todos los de un 10º, ¿verdad? Entonces, mejor llévenla por si acaso, ¿verdad? Porque sí nos dijeron que a todos los de un 10º lleven la fotocopia, por los dos lados. Vamos a ver a color. Sí, dice a color. El comunicado dice a color, entonces sí es a color, para que lo tengan en cuenta. Y sí, es en esa semana del 18 al 22. Ah, ok, está bien, gracias, Ujú, profe. con gusto. Eso es para actualizar el expediente de todos, ¿verdad? De un 10º para tenerlo al día y también sí para los que se gradúan al finalizar el semestre. Entonces sí, mejor todos llévenlo. Y para esta semana, ¿verdad? Tenemos igual Chapter 2, ¿verdad? Que sería ya lo que es unidad 2. Ya les voy a compartir la pantalla con semana 4. Ok, semana 4. Tenemos aquí la ruta de aprendizaje, grammar structure. Viene un video de will and going to, que es lo que vamos a repasar hoy. Y en la ruta de aprendizaje tenemos lo de esta semana. Future con going to and will. Y el conditional type 3 o third conditional, que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Igual tenemos los videos, las presentaciones y la antología, ¿verdad? Muy importante que también la estén revisando por el tema de vocabulario de los textos de comprensión de lectura. Profe, esto, lo de la antología, ¿de qué página a qué página es?
Es la Es que unidad antes, 1 y unidad 2. unidad 1 y unidad 2, es que antes decía de tal página, y ahora no. Sí, ya ahora No no, dice. porque como la han modificado, la antología, Sí. entonces para no perderse, es unidad 1 y unidad 2, Mm, ¿verdad? ok, Ujú. eso es lo que vamos a ver ahorita, entonces, No, hoy seguimos con la unidad 2. Hoy con la seguimos con unidad unidad 2. 2. Ujú. Ok, gracias, profe. Porque la semana pasada ya habíamos empezado un poco la parte de unidad Ujú, 2. Hoy seguimos y ya vamos a ver de terminamos. esos temas, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. por ejemplo, con gusto, tenemos el third conditional, tenemos también unas vocabulario de either, neither, ¿verdad? En lo que son las presentaciones de grammar. Y tenemos ahí unos repasos de unidad 1 y unidad 2. Entonces, vamos a empezar con el third conditional. Ok, el tercer condicional, ¿verdad? Como lo dice, siempre empieza o trata sobre preguntas de condición. Nosotros en la semana 1 habíamos visto el second conditional, que era el segundo condicional. Hoy vamos a ver el third conditional. Ok, entonces vamos a ir viendo cuál es la diferencia del third. Y una de las particularidades es que empieza con lo que es la palabra if, ¿verdad? Que sería sí, past perfect, es el pasado perfecto. Luego tenemos would have y luego el pasado participio, que es el pasado participio. Cuando vemos la lista de verbos irregulares, es el que está en la tercera columna. Entonces ese, ¿verdad? Nos sirve para el third conditional. Ahora, el pasado participio siempre que sea regular termina con ed, pero cuando es irregular, ¿verdad? Son los verbos que cambian totalmente. Entonces, vamos a ir viendo estos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos if past perfect. El past perfect se compone de had y el verbo en pasado participio. Si el verbo es regular, termina con ed. Si es irregular, cambia totalmente. Es el past perfect, se ve en décimo ustedes lo vieron, pero lo volvemos a retomar acá. Entonces, voy a compartirles para que vean los ejemplos del past perfect primero. Ok, el past perfect es el que se compone por had y el verbo en pasado participio. Por ejemplo, ahí están todos los pronombres a la izquierda, luego viene had y luego viene el verbo con ed porque es regular, ¿verdad? Al ser regular, esos verbos son los que aparecen en la tercera columna de verbos regulares e irregulares en inglés. Al final de la antología está, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos, I had worked, yo había trabajado. You had worked, usted había trabajado. Y así sucesivamente todos. Work nada más con ed al final. Cuando hay un verbo irregular, por ejemplo acá eaten, que es comido, yo había comido, o en este caso yo no había comido, I had not eaten, yo no había comido, igual es un verbo irregular, está en la tercera columna de los verbos irregulares. Y eso cambia, ¿verdad? De presente a pasado participio. Tenemos had y tenemos not, ¿verdad? Porque ahí en ese caso está negativo, pero podría ser I had eaten, yo había comido. Afirmativo o negativo, ¿verdad? Pero esa es la estructura del past perfect. Entonces, digamos, ahí ustedes tienen algunos ejemplos en questions como para que recuerden, ¿verdad? Had you been at work? ¿Había estado usted en el trabajo? Yes, I had been at work. Sí, había estado, ¿verdad? Es had y el verbo en pasado participio. What had she done before the meeting? ¿Qué había hecho antes de la reunión? She had gone to the supermarket. Ella había ido al supermercado. Entonces tenemos had y el verbo gone, que en este caso es irregular, ¿verdad? Está en la lista igual, pero se escribe gone. Entonces, ese es el past perfect. El third conditional, el tercer condicional, empieza con el past perfect cuando está con if. Entonces, en la oración en que aparezca if, que if significa sí, voy a poner had y el verbo en pasado participio. Luego viene una coma y el resto de la oración va a tener would have, siempre, siempre, siempre va a aparecer would have y el verbo otra vez en pasado participio, o sea, los que aparecen en la tercera columna de verbos regulares e irregulares. Entonces, para ver un ejemplo en concreto, acá en morado tenemos uno. If I had owned a car, si yo hubiera tenido un carro, I would have driven to work. Yo habría conducido al trabajo. Entonces, la primera parte de la oración es past perfect. Had y el verbo. ¿Okay? Had y el verbo. Como es regular, termina con ed. La segunda parte de la oración tenemos would have y el verbo que sería driven, que es el pasado participio. Entonces, son situaciones que habrían pasado en el pasado, ¿verdad? Valga la redundancia. O sea, son situaciones en el pasado, pero imaginarias. O sea, ¿cómo habría reaccionado yo si tal y tal cosa? ¿Okay? Abajo igual tenemos en morado. If you had studied harder, you would not have failed the test. Si usted hubiera estudiado, ¿verdad? Tenemos ed al final. Si hubiera estudiado más, you would not have failed. No habría fallado el examen. Entonces tenemos en negativo porque viene would not. Luego tenemos have, que siempre lo ponemos, y failed termina con ed porque es un verbo regular. Entonces igual, imaginary situations in the past. Son situaciones imaginarias en el pasado. Para eso utilizamos el third conditional. Una pregunta que viene en third conditional al final, ¿verdad? Que tiene pregunta y respuesta sería, what would you have done if you had won the lottery last week? ¿Qué habría hecho usted si hubiera ganado la lotería la semana pasada? Entonces dice, I would have bought a house. Yo habría comprado una casa. Tenemos would have, siempre ponemos would have, y luego bought, que es el pasado participio de buy, ¿verdad? Entonces, bought en pasado participio porque es un verbo irregular. Entonces, esa es la estructura, ¿verdad? Tenemos past perfect, had y el verbo, y luego would have y el verbo. Ahí tenemos ya algunos ejemplos en rojo para que vean lo que sí se repite o lo que sí tiene que aparecer en el third conditional. Por ejemplo, if I had won the lottery, si yo hubiera ganado la lotería,
I would have bought a car. Yo habría comprado un carro. If I had had more time, I would have traveled to Europe. Si yo hubiera tenido más tiempo, habría viajado a Europa. Entonces ahí tenemos la estructura, ¿verdad? Past perfect, que sería had y el verbo. En estos dos ejemplos los verbos son irregulares, ¿verdad? Cambian total. Y would have y el verbo otra vez en pasado participio. Bought es un verbo irregular y travel es un verbo regular porque nada más se le agregó ed. ¿Ok? Ahí vamos a ir viendo en este ejercicio la transformación, cómo van cambiando, ya sea de second o third conditional. En este caso, solo me voy a enfocar en los ejercicios que hablan de third conditional, pero como ya nosotros habíamos visto el second conditional en la semana 1, en la semana 1 vimos second conditional, nos sirve de repaso, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo cada caso. Number 1. If I have enough money, I backpack around Europe. Entonces aquí sería, está hablando en presente porque dice, but I am broke, pero estoy quebrado, ¿verdad? No tengo plata. Entonces, si yo tuviera suficiente dinero, if I had, esto es pasado simple. Esto es el second conditional que ya habíamos visto en la semana 1. Si yo tuviera suficiente plata, if I had enough money, y utilizo would y el verbo. I would backpack around Europe, but unfortunately I am broke. Yo mochilearía en Europa, pero desafortunadamente estoy quebrado. Entonces, esto es el second conditional. Vean que no es el que estamos viendo hoy, es el que vimos en semana 1. En el caso del number 2, está hablando en pasado. If I enough money in my 20s, suficiente dinero cuando tenía 20, ¿verdad? En mis 20s, I backpack around Europe, but unfortunately I was broke. O sea, yo estaba quebrado. Está hablando en el pasado de una situación imaginaria. Entonces, if I had had enough money in my 20s, si yo hubiera tenido had, ¿verdad? Porque es el past perfect y had otra vez porque es el verbo en pasado participio. Si yo hubiera tenido suficiente dinero en mis 20s, I would have backpacked. Yo habría mochileado en Europa. Entonces tenemos would have porque siempre se pone y backpack con ed al final porque es un verbo regular. Number 3. She would have been here earlier. Ella habría estado aquí más temprano if she missed not the train. Está hablando de una situación en el pasado. Ella habría llegado más temprano porque tenemos would have been. Aquí tengo que utilizar el past perfect, o sea, had y el verbo en pasado. Como está negativo, le pongo hadn't o had not missed con ed al final. Yo no habría perdido el tren. Number 4. Thank you for helping me study. You hadn't tutored me. Aquí como tengo if you hadn't tutored me, sería si no me hubiera enseñado, o sea, una situación en el pasado, si no me hubiera enseñado, voy a utilizar el third conditional. I would have failed the test. Siempre pongo would have, ¿verdad? En el third conditional y fail con ed porque es regular. Yo habría fallado el examen. If I exercise more, pasado simple. Tengo pasado simple, entonces el second conditional. If I exercise more, tengo que utilizar would y el verbo. I would be much more fit. Si yo ejercitara más, estaría más fit. And I would not have, utilizo would y el verbo, ¿verdad? Would not have
so many health problems. No tendría tantos problemas de salud. Entonces ahí tenemos would, que está negativo, entonces va would not have. Okay, in number 6, it's too bad Frank isn't with us. If he be here, he the letter for us. Entonces, como Frank no está aquí, estoy hablando de que si él estuviera aquí, o sea, estamos en una situación en el presente, entonces yo digo, si él estuviera, pongo were. Aquí también podría poner was, ¿verdad? He was. Pero como es una situación imaginaria, voy a utilizar were. If he were here, he could translate. Como entre paréntesis me pusieron can, por eso es que aquí aparece could. Él me traduciría la carta, ¿verdad? Nos traduciría la carta. En este caso, nosotros vamos a utilizar would y el verbo. Entonces, en la antología y en todo, nosotros vamos a utilizar would solamente. Would diría would translate. Esto es el second conditional. Ok, la que sigue dice, stop asking me what Joe bought for you for your birthday. Even if what he bought you, I tell not you. Entonces, deje de preguntarme lo que Joe le compró para su cumpleaños. Aunque supiera, o sea, pasado simple, I knew. Aunque supiera, o sea, ese es el second conditional. What he bought you, lo que él le compró, I would not tell you. I wouldn't tell you. Yo no le diría. Yo no le diría. ¿Ok? Number 8. My business trip to California was only 2 days. Solo fue, ¿verdad? El viaje de negocios 2 días. If the trip be longer, I visit my friends in Los Angeles. Entonces, si el viaje hubiera sido, como estoy hablando en el pasado, voy a utilizar el third conditional. If I had been, o sea, el past perfect, if I had been longer, I would have visited my friends. Yo habría visitado a mis amigos en Los Ángeles si el viaje hubiera sido más largo. Number 9. I'm sorry, I didn't know you were allergic to chocolate. If I had known, yo no sabía que era alérgico. Si yo hubiera sabido, entonces el past perfect otra vez. Si yo hubiera sabido, eso es el third conditional, ¿verdad? El tercer condicional. If I had known, I would have made you a vanilla birthday cake. Yo habría hecho un cake de vainilla para el cumpleaños. Eso es el third conditional. Would have y el verbo en pasado participio made, porque es irregular. Number 10. Did you hear that Margaret won $2,000 in Las Vegas and she used the money to buy a new washing machine and dryer? How boring. Entonces ahí está hablando de que ella ganó $2,000 y se compró una lavadora y una secadora. Entonces dice que aburrido. If I won, si yo ganara, ¿verdad? Una situación imaginaria, utilizamos el pasado simple acá del second conditional. Si yo ganara ese dinero, I would go, yo iría a Tahití for a couple of weeks, por un par de semanas. Entonces ahí tenemos second conditional, pasado simple y would y el verbo ahí como si estuvieran presente. En este ejercicio, ¿verdad? Como están revueltos, tal vez es un poco más complejo ver cuál es cuál. Si la situación imaginaria es en el pasado, entonces utilizamos el third conditional, ¿verdad? El tercer condicional. Si la situación es de que yo haría, yo iría, utilizo el second conditional.
Ok, como vimos, Chapter 2 habla de tecnología, internet, redes sociales, ¿verdad? Innovations. Y la vez pasada estábamos viendo social network, ¿verdad? Un poco el vocabulario de las redes sociales. Habíamos visto los intensifiers. Y vean que aquí viene, ¿verdad? Las palabras en inglés y a la derecha viene en español, ¿verdad? Todo lo que es tecnología, redes sociales, el internet, comparative y superlatives, que también lo vimos la semana anterior. Los ejercicios. Y, ¿verdad? Siempre vean lo que son los verbos, las listas de palabras que vienen acá. De habla fake news, ¿verdad? Las noticias falsas. Y viene el third conditional acá en la página 70, que es lo que estamos viendo hoy de past perfect, if, past perfect, would have y pasado participio. Vienen ejemplos, vienen ejercicios. Ok, entonces vamos a hacer ahorita, ya la 1 está hecha. Vamos a hacer de la 2. Vamos a hacer de la 2 a la 7. Ok, en este caso estamos hablando solo de third conditional. Entonces vamos a hacer de la 2 a la 7 para dejarlas revisadas en third conditional. Entonces vamos a tomar unos 10 minutos y lo revisamos.
Ok, vamos revisando entonces. Vean que en este ejercicio solo tenemos third conditional, ¿verdad? Hay ejercicios en los que se combinan los dos, second and third conditional, como vimos ahora. En este caso, digamos, recuerden que en el examen también podría aparecer estas mismas oraciones, pero digamos que vengan en una selección única. Entonces, en la selección única me dan A, B o C. Es un poco más sencillo porque entonces ustedes lo que tienen que hacer es buscar lo que complementa ese third conditional, ¿verdad? No es tanto como acá que tenemos que formular las dos oraciones, sino que me dan una de ellas y entonces ya nosotros tenemos una guía para formar el complemento de la oración. Por decirlo así, este ejercicio es un poco más complejo porque tenemos que formular las dos oraciones del condicional, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo las dos partes. Que por ejemplo acá, number one, bueno, sería number two, para no enredarme, number two. Can go to the station in time to catch his train. If, la palabra que siempre viene, ¿verdad? El condicional if, va a ir acompañado del past perfect, o sea, de lo que es had y el verbo. Entonces, aquí me están diciendo if he missed. Entonces, automáticamente yo voy a utilizar had, if he had missed, es regular, entonces le agrego ed. If he had missed the train. Y la siguiente parte del third conditional siempre va a llevar would have y el verbo. Entonces, he would have. Y el pasado participio de be es been. Would have been. Okay. In the number 3, tenemos it's good what you remind me that you reminded me about Anne's birthday. No empieza con if, entonces quiere decir que empiezo con la oración de would have. I would have y el verbo. I would have forgotten. Es un verbo irregular. Forget cambia forgotten. I would have forgotten. You not remind me. Entonces ahí tengo que utilizar el past perfect. You had not reminded. Ahí es regular, reminded. You had not reminded me. No me hubiera acordado. Number 4. Unfortunately, I didn't have my address book with me when I was in New York. If, como empieza con if, utilizo had y el verbo. I had, if I had, si hubiera tenido. Y luego tenemos la oración, your address, si hubiera tenido su dirección, I send you a postcard. Entonces, le habría enviado, utilizo I would have sent, ese es el pasado participio, le habría enviado, I would have sent a postcard. Okay, 5. How was your holiday? Did you have a nice time? It was okay, but tenemos
we enjoyed. Vean que no está if. Entonces, como no está if, lo hago con would have y el verbo. Entonces, agarramos we would have y el verbo enjoyed. Enjoy es regular, le agrego ed. We would have enjoyed, habríamos disfrutado. Y luego viene la oración con if. Y tenemos weather be better. Entonces, if utilizo had y el verbo. The weather had been. Habría estado, el clima habría estado mejor. Number 6. I took a taxi to the hotel, but the traffic was very bad. Como no empieza con if, quiere decir que empiezo con would have y el verbo be, que está entre paréntesis. Entonces tenemos it would have been. It would have been hubiera sido más rápido, quicker, if we if I had walked, si yo hubiera caminado. If I had walked, si hubiera caminado. Entonces, if, siempre que empieza la oración con if, voy a poner had y el verbo, ¿verdad? Y en la última que tenemos seven, como la oración empieza con if, tiene que utilizar had y el verbo. Y el verbo que viene entre paréntesis es be. Entonces ahí vamos a poner if I had been. If I had been. Entonces, estas serían las respuestas de la 2 a la 7 del ejercicio que viene ahí en la antología, ¿verdad? De la número 2 hasta la número 7. Aquí me faltó una de would. Entonces, el third conditional tiene la oración que va con if, va con had y el verbo en pasado participio. Y la oración que sigue es would have y el verbo en pasado participio otra vez. Esa es la fórmula del third conditional. ¿Okay? Entonces tenemos el third conditional acá, página 71, 72. Ahí viene para completar ideas con if y con would have. Y vienen algunas historias de comprensión de lectura. Mystery of the Red Truck, el misterio del carro rojo, ejercicios de true false, de verdadero o falso, sobre el truck, ¿verdad? Sobre el texto del carro. Y tenemos el otro tema de will and going to. En la ontología tenemos que will y going to se utilizan para el futuro. Solo que acá nos lo muestran como que nos sirve para hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir en el futuro. For making predictions. Entonces nos ponen dos ejemplos. I think it will rain tomorrow. Creo que va
a llover mañana. Por eso viene it will. Will, que es el futuro, y rain, que es llover. Va a llover mañana. Entonces, eso es una predicción del futuro con will. Como tiene I think, ¿verdad? Yo estoy suponiendo, ¿verdad? Es como decir lo que creo que va a suceder. Y going to también sirve para el futuro. Igual, I think it is going to rain tomorrow. Creo que va a llover mañana. Solo que con el going to tenemos el verbo to be is, ¿verdad? Que puede ser is, are o am, ¿verdad? Cualquiera, por la conjugación. Luego going to y luego el verbo. Ahora, la diferencia general entre will y going to es que will es como más espontáneo a la hora que lo utilizamos. Going to es como un poquitito más probable que suceda, es posible que suceda y usualmente utilizamos going to para hacer planes en el futuro. Entonces podríamos decir que will lo utilizamos para hablar espontáneamente de lo que va a suceder, aunque no estemos completamente seguros, y going to lo utilizamos cuando ya tenemos un plan y entonces vamos a decir, ¿verdad?, lo que vamos a hacer en el futuro. Esa es como la gran diferencia entre ellos dos, pero los dos se utilizan para el futuro. ¿Ok? Ahí vienen varios ejemplos. Y going to se puede decir gonna, pero de manera informal, ¿verdad? En diálogos o de manera informal se puede utilizar gonna. Entonces, vamos a ver aquí unos ejemplos también. ¿Dónde vienen reportes del clima? The weather report says it will rain tomorrow, ¿verdad? El reporte del tiempo dice que va a llover y the weather report says it is going to rain tomorrow. Las dos son correctas, las dos son predicciones, ¿verdad? Pero como les decía, el will es un poco más espontáneo y el going to es más para planes. Cuando utilizamos I will, también lleva mucho la palabra probably o I think, creo, ¿verdad? Por ejemplo, acá, I will probably watch TV. Probablemente voy a ver televisión. También podríamos decir I am probably going to watch TV. Probablemente voy a ver televisión y es exactamente lo mismo. Entonces ahí, ¿verdad? Dependiendo, podríamos utilizar cualquiera de los dos. Y luego viene una práctica de los dos usos. Pero vamos a ver acá. Voy a buscarles unos ejemplos de going to.
Ok, les voy a compartir por acá el going to para planes y para que vean la conjugación acá. Por ejemplo, ahí tenemos unos diálogos, pero también la estructura. Where can I take you? ¿A dónde la puedo llevar? My husband and I need to go to the airport. We are going to take a vacation to China. Entonces ahí tenemos el going to, ¿verdad? Verbo to be are, luego going to y luego take, que es el verbo base o verbo infinitivo. What are you going to do in China? O sea, ¿qué van a hacer en China? Oh, we have many plans. We are going to have a great time. Entonces vamos a pasar un gran tiempo. My husband is going to see Chinese martial arts. En este caso, como sería husband, el esposo, utiliza is porque sería he is. He is going to see. Entonces, is going to see en singular, ¿verdad? Porque es he. We are going to visit. Vean que el verbo va a base. We are going to y luego visit, nada más. Visit the Great Wall of China. Vamos a visitar la Gran Muralla, China. I am going to watch traditional Chinese dancing. Voy a ver danza china, ¿verdad? Tradicional. Por eso es I am, ¿verdad? Yo voy. I am going to, se pone igual. Y watch es el verbo base. They are going to take a boat down the Yangtze River next week. Entonces, they are, porque son ellos, ¿verdad? Are going to igual y take, que es el verbo. I am going to try local Chinese food tomorrow. Yo voy a probar comida local china. Y esta es la conjugación que les decía. Utilizamos I am, se pone going to y luego el verbo study normal, base. Study Chinese. Sandy is, como es ella. Entonces she is, ella is going to visit museums. They are, ellos, are going to travel to Beijing. Ellos van a viajar a Beijing. Entonces, esa es la conjugación de am, is y are que tenemos que recordar del verbo to be en presente. Luego ponemos going to y luego ponemos el verbo base. Por ejemplo, acá, Mr. Jones is, mira cómo es él, is going to watch a parade. Él va a ver un desfile. Entonces, singular. Luego, cuando está negativo, lleva el not. She is not going to go to the zoo. They are not going to take a bus. Eso es porque está negativo, por eso lleva el is not y el are not. El resto se pone exactamente igual. Okay. Los contractions ahí son las maneras cortas, ¿verdad? En que ponemos la S o el R para decir is, are, ¿verdad? The concert is going to start soon, pero una manera corta es the concerts. Y we aren't going to buy souvenirs. El concierto va a empezar pronto y nosotros no vamos a comprar souvenirs. Y lo que les decía el gonna es eso, ¿verdad? Que el going to
De manera informal se dice gonna o en las canciones, por ejemplo, utilizan el gonna, pero es informal. Don't worry, the plane is gonna leave soon. No se preocupe, el avión se va a ir pronto. Y para planes, ¿verdad? Como les decía, I am going o I'm going to watch TV tonight. Voy a ver televisión esta noche. I'm not going to exercise. No voy a hacer ejercicios. Para hablar de planes, ¿verdad? Utilizamos el going to. Y eso es, ¿verdad? Básicamente el going to. Cuando tenemos will, el futuro con will, lo utilizamos simplemente así como en este ejemplo. I think Brazil will win the next World Cup. Entonces pienso que Brasil va a ganar la próxima Copa del Mundo. Entonces ahí tenemos will y el verbo simple, el verbo base, win, que sería ganar. Vean que tengo la palabra I think, creo, ¿verdad? Creo que va a suceder eso. Y también lo utilizamos para hablar más espontáneamente. It's hot inside, está caliente adentro. I'll open the balcony door. Voy a abrir la puerta del balcón. Este I'll es lo mismo que I will, solo que la manera corta. I'll open, voy a abrir. She'll order pizza. Igual ella va a ordenar. She'll order pizza. She won't buy that top. It's short for her. Ella no va a comprar esa blusa, es corta para ella. Entonces ahí está negativo, es lo mismo que dijera ahí, will not, es lo mismo, will not o won't. Y el verbo base, que sería buy, comprar. Y con will, no importa si es she, no importa si es I, you, we, they, cualquiera, siempre vamos a utilizar will y siempre vamos a utilizar en negativo won't o will not. Ese otro ejemplo, pero con there. There won't be enough water in future. No va a haber no va a haber suficiente agua en el futuro. Entonces, won't be. ¿Ok? Y en pregunta, ¿verdad? Que en pregunta viene, will you marry me? Ponemos will primero, luego you y luego el verbo marry. Igual en pregunta, when will you graduate? ¿Cuándo se va a graduar? Que ahí sería will, sujeto y el verbo. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la diferencia entre el going to y entre will. Que tenemos ahí. Entonces, básicamente, en los ejercicios que vienen ahí, en las oraciones, en la página 76, lo que tienen que hacer es escoger si utilizan el I will o I'm going to, ¿verdad? Para responder cada una de ellas. Digamos, en la número 1 que dice, next summer, I travel to New York. My sister lives there and she bought me a plane ticket for my birthday. Como dice, el próximo verano, dice viajar a Nueva York, mi hermana vive ahí y me compró un tiquete. Estoy hablando de un plan. Al utilizar un plan, voy a hablar con going to. Entonces aquí ustedes ponen I am going to travel. Yo voy a viajar. I am going to travel. En la número 2, como dice, it's getting cold. Se está poniendo frío. I take my coat.
sea, voy a agarrar mi abrigo. Aquí, como estoy hablando espontáneamente, yo voy a utilizar I will take my coat. Yo voy a tomar mi abrigo. In the number 3, are you going to the cinema? Wait for me. ¿Va a ir al cine? Espéreme. I go with you. En esta, yo admitiría tanto will como going to, porque usted está hablando espontáneamente. Espéreme, yo voy, ¿verdad? I'll go with you. Pero también yo podría decir I am going with you. Voy a ir con usted. Cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea planes, lo vamos a utilizar con going to. Y todo lo que sea espontáneo o de predecir espontáneamente, voy a utilizarlo con will. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, preguntas. No, profe. Les voy a subir las presentaciones que vimos ahorita para que tengan las dos diferencias ahí en la plataforma, tanto de los conditional como de lo que acabamos de ver, going to y will. Entonces eso se los voy a compartir ahí. Y recuerden repasar el vocabulario, vean que viene un poco más de technology, robots, hologram, space traveling, ¿verdad? Viajes espaciales, spaceships, naves espaciales. Viene esto de both, either and neither. En este caso, lo que tenemos que saber es qué significan. Entonces, acá both significa ambos. Both es ambos. Es este y este, ¿verdad? Por decirlo así. He is both tall and handsome. Él es ambos, alto y guapo. Entonces ahí tenemos both, ambos. Entonces eso para que se lo aprendan como ambos, como acá. I am both happy and confused at the same time. Estoy ambos, feliz y confundida al mismo tiempo. Entonces esto es ambos. Luego tenemos neither, que neither significa ninguno. O sea, es como cuando decimos ni este ni el otro. Es así, ninguno. Entonces, tenemos ejemplos. Neither John nor Fred likes doing the dishes. Entonces, aquí es como que yo diga, ni a John ni a Fred les gusta lavar los trastes. Entonces es neither. O I want neither the red shirt nor the blue shirt. O sea, no quiero ni la camisa roja ni la camisa azul. Igual acá. I neither smoke nor drink. Yo ni fumo ni tomo. Entonces tenemos aquí neither y tenemos acá nor. Las dos significan ni, ¿verdad? O ninguno. Y el tercero que tenemos es either. Either significa cualquiera. Es cuando decimos cualquiera de los dos o cualquiera. En este caso, either you or John has to finish the report before 5 p.m. Entonces, cualquiera, usted o John, tiene que finalizar el reporte antes de las 5. Either you or John. You can have either the red shirt or the blue shirt. Entonces, usted puede tener cualquiera, la camisa roja o la camisa azul. Cualquiera de las dos. Either you call the building now or I call the security guards. Entonces, cualquiera o se va del edificio o llamo a los guardas. Entonces, ven, esas son las tres que tenemos que aprendernos por el significado, porque muchas veces en el examen eso viene como acá, como en este marque con X. Entonces, yo tengo que escoger una. Entonces, number 1,
Were ill, so they stay at home instead of going to school. Estaban enfermos y se quedaron en la casa en vez de ir a la escuela. Entonces yo tengo que ver cuál calza ahí, A, B o C. Que calce. En este caso, calzaría la A. Both. Ambos estaban enfermos. Entonces se quedaron en la casa en vez de ir a la escuela. Porque si yo pongo cualquiera, no calza. Y ninguno tampoco, porque dice ninguno estaba enfermo, entonces se quedaron en la casa. No tiene sentido. Es la A. Ambos estaban enfermos y se quedaron en la casa. ¿Ok? Entonces la idea es esa, que ustedes vayan viendo cuál calza en cada una de ellas, en both, either o neither. Por eso es importante saber su significado. No sé si tienen alguna pregunta acá. Yo no, profe. Todo está claro. Ok. Entonces, les voy a compartir las presentaciones de hoy. Y recuerden repasar el vocabulario de la unidad, hacer textos de comprensión de lectura. Y cualquier consulta ustedes me escriben al correo de la plataforma. Eso sería por el momento. Si no tienen más consultas, iríamos cerrando por acá. Y estaríamos en la próxima tutoría, la próxima semana, si Dios quiere. Bueno, gracias, profe. Bye. Profe, Gracias, Un buenas gusto. mañana, noches. los Buenas miércoles no noches. hay. Mañana miércoles, sí. Sí, Los miércoles hay, es ya le hoy digo la miércoles, hora. ¿verdad? Ajá. A la misma hora. Los miércoles, no, ya le digo. Miércoles es a las 6:35. Ah, ok. Ujú. Está bien, profe, gracias. Y esas Bueno, prácticas que usted dio, todas, ujú, ahorita las que hicimos, todas son de la en la antología, ¿verdad? antología, sí, las prácticas sí. Ujú. Ah, ok, está bien, gracias. Bueno, Buenas con noches. gusto. Good night. See you later. Bye.